Filipenses 2, 5 al 11, estaré usando la Reina Valera SBT. Y esa será nuestra segunda enseñanza de la serie sobre Cristo el Mediador. Hoy veremos la doble naturaleza de Cristo. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, en la enseñanza pasada mostramos la gran supremacía que se halla en el Señor Jesús. En esta oportunidad confirmaremos un poco más esta supremacía, viendo en él un dogma, un misterio, una de las cosas que humanamente no tiene una explicación más allá de lo que la Iglesia histórica ha podido ofrecer. Realmente más allá de esto no podemos ir al hablar de la persona de Jesús, y es la doctrina de la doble naturaleza del Señor Jesús. También se conoce como la unión hipostática, porque enseña que en el Hijo de Dios existen dos naturalezas, y veremos esa enseñanza en dos puntos: la naturaleza divina y la naturaleza humana en el segundo punto. ¿Sí? Pues bien, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, posee esta característica: tiene una doble naturaleza. Aquí en el texto lo vemos. Tiene forma de Dios, es igual a Dios, ¿sí? Y aún así toma la forma de nosotros. Cuando dice que se despojó a sí mismo, no está queriendo decir que dejó de ser Dios, como enseñan algunas herejías. Aquí lo que quiere decir es que toma una naturaleza que es humana, semejante a los hombres, en la condición de hombre, humillado hasta lo sumo, y pues con esto y la obediencia que mostró, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que a su nombre se doblen todas las rodillas y confiesen que Él es Adonai, Kyrios, el Señor de señores, igual que Jehová. ¿Sí? O sea, este texto creo que resume muy bien este misterio. Vemos a Dios hecho hombre. Ese es Cristo. No es posible ver naturaleza humana en el Padre ni en el Espíritu Santo. Eso sería herejía. Pero en el Hijo, sí. Les advierto que son muchísimos textos. De hecho, hubo otros que no anoté en el bosquejo de esta noche, y espero ofrecerles varios para que veamos y nos gocemos en estas verdades magnas. Comencemos, primer punto: naturaleza divina. Quizás esta es la parte más neurálgica, vertebral, importante, fundamental, porque es que si Jesús no es Dios, hermanos, nuestra salvación está incompleta. Jesús tiene que ser Dios para que podamos confirmar que su obra tuvo el alcance que predicamos. No quiero tampoco dar a entender que sea más importante la naturaleza divina que lo humano, porque también necesitábamos que nuestro representante fuera un hombre. Entonces quiero que veamos a la persona de Jesús como es: hombre y Dios, Dios, hombre, a la vez, sin necesidad de que en nuestra mente partamos a Cristo en dos partes, o digamos que Jesús es dos cosas o dos personas. Tampoco se trata de eso, eso también sería herejía. El Señor Jesús es verdaderamente Dios. Varios textos, miremos por ejemplo el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1.
texto muy conocido, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cristo es Dios, al lado de Dios, igual a Dios. Allá mismo en Juan 5:18 dice que los judíos querían matarlo porque entendían que cada vez que el Señor Jesús decía que Dios era su Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Hasta los judíos entendieron cuando el Señor hacía esas afirmaciones. Y Él no negó eso. Usted puede mirar más abajito el conflicto, el debate que se lleva a cabo allá, y el Señor no niega esa comprensión. Juan 20:28, vemos una confesión apostólica, así como cuando Pedro dijo: eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el que había de venir. Pues vino otro apóstol, hizo una confesión también. Juan 20:28 dice Tomás: Señor mío, Dios mío, le dice el apóstol Tomás al Señor Jesús. El pasaje que acabamos de leer lo dice textual: siendo igual a Dios. Tito 2:13, se le llama al Señor nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, que ya lo estudiamos: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:20, Él es verdadero Dios, Jesucristo. Es innegable que el Señor Jesús es Dios, de la esencia de Dios, consustancial con Dios, coigual a Dios. Hebreos, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Cristo comparte atributos divinos con el Padre. Eso confirma que Él es Dios, que procede de Dios, y eso no implica inferioridad, subordinación en cuanto a un grado disminuido de gloria, sino implica que la naturaleza divina del Padre se encuentra en el Hijo, de tal modo que Cristo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Entre los atributos más destacables que se hallan en el Señor Jesús, en esa enseñanza que es breve, menciono solo 3. Ya en nuestro estudio sobre los atributos hemos visto todos aplicados a Cristo, pero les menciono estos 3 para recordar. Primero, eternidad. El Señor no tiene principio ni fin. Hebreos 1, vamos para allá, Hebreos 1:8. Estas palabras se las dice el Padre y el Espíritu Santo a través de las Escrituras al Hijo. Hebreos 1:8 dice: al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Miren eso tan impresionante. El Padre le dice al Hijo Dios, pero el Dios del Hijo es el Padre a la vez. Con oro de alegría más que a tus compañeros. Ya vimos la semana pasada con qué fue ungido el Señor Jesús: con el Espíritu Santo. La siguiente predicación corresponde a hablar de eso, del ungimiento de Cristo. Dice: 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. O sea, el Hijo también se le dice Señor. Se le dice que fundó el mundo. Ellos perecerán, o sea, la creación, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados, mas tú eres el mismo, inmutabilidad, y tus años no acabarán. El Hijo es eterno. Impresionante. Otro atributo de entre los tantos que hay que se confirman en el Señor Jesús: omnipotencia. Hebreos 2:10, Hebreos, nuestra carta cristológica, dice: convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas,
O sea, ¿a quién se debe que exista todo? Al Señor Jesús. Y por el cual todas las cosas subsisten, o sea, que es voluntad de Él que existan y que permanezcan. ¿Se da cuenta? El pasaje confirma que Él hizo las cosas y sostiene todas las cosas. Otro atributo, la soberanía. Romanos 9:5. Dice, de los israelitas son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, porque Cristo pues era israelita en su humanidad. Dice, Cristo es que Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dios sobre todas las cosas, soberano, amo y Señor del universo. Cristo es Dios. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. No se disfrazó de hombre. No apareció de la nada como hombre. No era una ilusión óptica, como una especie de fantasma. Era Dios, sí. No es alguien que surgió en el vientre de María y empezó a nacer. No fue un hombre que vivió su vida tan buena que Dios lo bendijo y le dio al Espíritu Santo. No fue alguien tan santo y tan ilustre que entonces Dios lo escogió porque era perfecto y lo puso en un lugar alto. Es Dios. Es Dios. Bien, vamos al segundo punto. Veamos la naturaleza humana. De esto hay, de hecho, muchísimos más pasajes y solamente leeremos algunos. En el pacto de redención que ya vimos, donde la Santísima Trinidad predetermina un plan, el Padre quiso o decretó, o las personas de la Trinidad concretaron o acordaron una visión para el Hijo. El Padre decretó que iba a haber un tiempo en el que el Hijo iba a venir. Y cuando llegó ese tiempo decretado, el Hijo asumió voluntariamente la naturaleza humana. Es decir, el Hijo obedece al Padre porque el Padre lo envió. Pero la Biblia también muestra que el Hijo se ofreció voluntariamente. Hay tanta unidad en la voluntad de las personas de la Trinidad que lo vemos en esto. El Padre ordena a su Hijo venir, pero el Hijo le dice, heme aquí, envíame a mí. Y Él asume voluntariamente la naturaleza humana. Eso implica que asumió las propiedades esenciales de nuestra naturaleza. Por ejemplo, espíritu y cuerpo. Todos tenemos alma y cuerpo. Cuando el Señor se hizo hombre, adoptó un espíritu humano y un cuerpo humano. Porque Adán y Eva eran cuerpo y alma. Entonces Cristo tenía que ser un humano, cuerpo y alma. Lo que se requiere, como vimos en nuestra parte acerca de la antropología o de la doctrina del hombre, vimos que para que una persona sea persona, un ser humano sea hombre o mujer vivos, tiene que haber cuerpo y alma. El Señor Jesús no era un cuerpo en donde se metió Dios a vivir. No, Él asumió la propiedad completa de una persona, cuerpo y alma. También implica que asumió las debilidades. Claro, se cansaba cuando caminaba mucho, le daba hambre, le daba sed, sufrió dolor. Una vez alguien que lo recibió en su casa no le lavó los pies, o sea, sus pies también se ensuciaban cuando caminaba. ¿Sí? Debilidades como estar físicamente en un solo sitio, etc. Miremos Gálatas 4:4.
Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Miren eso. Dios envió a su Hijo en el tiempo acordado, como dijimos, y nació de mujer. Ya. Históricamente, eso se conoce como el Concilio de Calcedonia. Fue la última declaración cristológica. Es más, los eruditos de todos los siglos dicen es que no es posible ir más allá de eso que se decretó allá. ¿Qué se habla del Concilio de Calcedonia? Bueno, la doble naturaleza de Cristo. Léanlo, es muy interesante. Ya pues los presentes, los hermanos lo conocen, pero es fascinante. Y miren hasta esto. ¿Cómo adoptó el Señor su naturaleza humana? Por medio de su mamá. Por medio de su madre asume o recibe la naturaleza humana. Y saben el problema de la iglesia histórica, refiriéndome a Roma, en Occidente, fue que quiso ir más allá. Miren acá cómo se refieren a María, nacido de mujer, o sea, ni siquiera se queda ahí, solo la menciona como un instrumento para darle naturaleza humana al Señor. Ya. Pecamos cuando vamos más allá de lo que la Biblia dice. Veamos más pasajes. Un ejemplo, Juan 11:33. Miren la humanidad del Señor, plena. Dice, Jesús entonces, al ver llorando a María y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu. El Señor tenía espíritu. Aquí no está hablando del Espíritu Santo. Se turbó y preguntó dónde lo pusieron, o sea, el cadáver de Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Impresionante. Esa es la humanidad del Señor. Y así, hermano, hay muchísimos más. Voy a mencionarles algunos rápidamente. Marcos 14:8, por ejemplo, dice, cuando María unge al Señor en su cuerpo, dice, ella anticipó mi sepultura. Él fue sepultado como un hombre. Sí, de verdad fue un hombre. Lucas 22:44, se los leo. Dice que estaba en agonía cuando estaba en Getsemaní, oraba intensamente y empezó a sudar gotas de sangre. La angustia, la presión del momento. Mateo 8:24, otra evidencia de su plena humanidad. Sobrevino una tempestad en el mar, de manera que la barca estaba cubierta por las olas y él dormía. Dormía. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice nombre glotón y bebedor. Comía, bebía. Y así, hermanos, etcétera. Anote estos. Juan 19:32 al 35. Hebreos 5:7 al 9. Pero ¿saben? Es verdad que el Señor se hizo hombre y asumió las propiedades de un hombre y las debilidades de un hombre, las características de un hombre, excepto una, el pecado. Y miren, tan es así que no tiene pecado, que aunque a través de María él recibe la naturaleza humana, en su naturaleza humana no había concupiscencia. No habían pasiones. Habían sentimientos, emociones como un hombre. O sea, la naturaleza humana de Cristo no es impasible porque es una persona humana.
pero sus sentimientos o afectos no estaban contaminados como los de nosotros. Nuestros sentimientos y emociones se convierten en pasiones. Las pasiones tienden a que pequemos. En el Señor no había esa inclinación. Veamos algunos textos. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué decía Santiago 1:14? ¿Se acuerdan? Cuando uno es tentado por su propia concupiscencia y es atraído y seducido, ¿se acuerdan? Él no peca ni tenía esa tentación de pecar. Él fue tentado externamente, queriéndole hacer ofertas, queriéndole impulsar a apartarse de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Satanás habló a través de Pedro, que le dijo: Señor, ten compasión de ti, o sea, no tienes que ir. Y el Señor dice: apártate de mí, Satanás. ¿Sí? O sea, las tentaciones siempre venían de afuera, no eran deseos frustrados de que, mejor dicho, tenía deseos carnales o algo así. En él no había eso. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no tenía pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Se acuerdan? Hebreos 7:26, anótenlo. Primera de Juan 3:5, muy importante, pueden mirarlo. Y en fin, hermano, el Señor no tenía mancha, mácula. Era un cordero puro. Entonces el Señor fue concebido, Dios Hijo, vino al mundo y estuvo en el vientre de la Virgen María. Ahí, en ese vientre, fue concebida la naturaleza humana del Señor Jesús. Ahí, en ese vientre, estaba Dios. ¿Sí? Ahí en ese vientre no solamente estaba un embrión, un bebé en formación humano, sin la divinidad. Eso sería partir en dos la naturaleza de Cristo. Está mal que digamos, es que María solamente empezó su vientre para tener ahí la humanidad. Si pensamos así, está partiendo las dos naturalezas. O sea, ahí estaba un hombre y cuando nació, entonces ahí sí vino Dios. Eso es herejía. Ahí en ese vientre estaba Dios y formándose un hombre. Por eso no está mal decir que María es madre de Dios, siempre y cuando entendamos que esa declaración no la exalta a ella, sino más bien está enfocada en declarar quién era el que estaba ahí. Esa frase destaca, resalta y enfatiza que Cristo es Dios siempre, aun cuando está en el vientre de María. Para eso sirve esa frase. Eso fue explicado en el concilio de Éfeso, siglo V. El problema de Roma, como ya sabemos, fue enfocarse en María. Tristemente. Lucas 1:35. Gabriel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Mire la obra de la Trinidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo asume voluntariamente y el Espíritu Santo viene, y Él es el que de manera sobrenatural, supernatural, milagrosa, hace que un óvulo se transforme en un hombre sin necesidad de la esperma masculina, sino de la omnipotencia del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad actuando en la encarnación del Verbo.
De esta forma el Señor Jesús era verdaderamente un hombre de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham, de la dinastía de David, tal como habían dicho las Escrituras. Vamos a Romanos 1. Romanos 1:3. Dios había prometido acerca de su Hijo, que fue hecho del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Bien. Entonces, hermanos, nosotros predicamos no a un hombre deificado o un hombre divinizado. No predicamos a un Dios que dejó de ser Dios para convertirse en un hombre. Predicamos a un Dios hombre. Bien, Dios hombre. Predicamos a un Cristo que es verdaderamente Dios, verdaderamente varón. Anote esos pasajes. Primera de Pedro 2:22, Hebreos 9:14. Para terminar les voy a decir dos conclusiones. Primera, el Señor Jesús posee dos naturalezas, pero no dos personas. Insisto, dos naturalezas porque Él es Dios y Él es hombre a la vez. Ese es uno de los misterios del cristianismo. Más allá de lo que podemos hablar hoy o lo que usted puede leer en el Concilio de Calcedonia, no podemos ir. Así como no podemos explicar cómo fue engendrado el Señor Jesús, más allá de decir que fue por obra del Espíritu. Pero predicamos al Señor Jesús con dos naturalezas. Ahí estaba un hombre, ahí estaba Dios. Y no predicamos que nos separamos y por allá está la deidad de Jesús y por allá está la humanidad de Jesús. En el vientre de María estaba la humanidad y la divinidad vino fue cuando Él se bautizó. Herejías, todo eso son herejías graves. El Señor es divino, es humano y ambas naturalezas son completas. Completamente Dios. Es que si le quitamos un atributo a Dios, ¿qué? Se desbarata todo, hermano, por el atributo de la simplicidad. ¿Se acuerdan? La simplicidad es que Dios no es muchos atributos, sino todos los atributos son Dios. Y todos los atributos también nos enseñan a Dios. Si quitamos un atributo, ya no está Dios. Un Dios que ya no es omnipotente, un Dios que no es soberano, que no es santo, que no es luz. Es una deidad falsa. Pero la humanidad también, Él es completamente un hombre, carne y hueso, tejidos, sangre, voluntad, intelecto, espíritu y cuerpo. Bien, entonces ambas naturalezas son completas, perfectas y distintas una de otra. Eso también es importante. Ambas naturalezas no las separamos, ¿sí? Pero tampoco vamos a decir que son lo mismo, porque son distintas, claro. O sea, no predicamos un Jesús que siendo Dios se convirtió en hombre. O sea, se transformó la deidad en hombre, o sea, mutó, porque eso violaría la inmutabilidad de Dios, ¿sí? La impasibilidad, o sea, no, la deidad estaba ahí, pero no se convirtió en hombre, la deidad. ¿Me hago entender? No decimos que es que Cristo está compuesto de 50% Dios, 50% hombre. Tampoco estamos diciendo eso. Ni siquiera hablamos de porcentajes para no cometer errores. Tampoco se confunden una de otra, o sea, hubo una mezcla, como una especie de mutación, o sea, Dios y hombre, entonces se formó un superhombre. Tampoco predicamos eso. Hablamos de un solo Cristo, una sola persona que es el único mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como lo vimos la semana pasada, 1 Timoteo 2:5. Hechos 2:22, se los leo. Dice: israelitas, oigan esas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios, hombre, plenamente. Bien, y ese varón plenamente es nuestro mediador. Segunda conclusión, Romanos 10:12 dice: el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este Jesús que predicamos, Dios hombre, es el único mediador y a la vez el único medio para que la humanidad sea salva. Cualquiera que crea en Él como Dios y hombre, cualquiera que invoque su nombre como Señor de señores, es salvo, independientemente del país o de la denominación en la que esté. Y por tanto, cualquiera que invoque el nombre del Señor es salvo y es parte del remanente del pueblo de Dios. Amén.